Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon. Vamos a continuar con la biotutoría en la unidad 2 de la cátedra 3 de Historia Constitucional. Recuerden que esto es un apoyo para la lectura de la materia, no es para usarlo para rendir los parciales directamente o estudiar directamente de esta biotutoría, sino que hay que apoyarlo con la lectura. Esta unidad 2 va a tratarse de la dominación hispánica en América. Para arrancar con la dominación hispánica en América hay que denominar el periodo de tiempo en el que establece este título, que es desde la llegada de Colón en América hasta la independencia total del pueblo americano. Entonces, esto sigue un poquito después de nuestra independencia y abarca, sobre todo, el proceso institucional y orgánico que nos lleva a nosotros a la independencia. No solo, por eso se hace mucho énfasis también en la segunda parte y no solo y no mucho en la primera, que eran viajes independientes o muy poco formalizados, y se hace mucho más énfasis en la segunda parte o en la parte final, que es antes de nuestra revolución o de la independencia. Básicamente es toda la España establecido en América. Colón llega a América por un error de cálculo, pensando que iba a arribar en la India en la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ya que tenía una disputa con países europeos como Inglaterra. Pero se encontró un territorio mucho más rico. Entonces, cuando este vuelve a España a avisarle a los monarcas que había encontrado este terreno, los reyes inmediatamente ordenan la ocupación del territorio. ¿Qué pasa? Que los portugueses tenían muchas disputas de territorio con los españoles y también querían una parte de este nuevo territorio encontrado. Pero los reyes españoles se adelantan y le piden al Papa, Alejandro IV, que era aragonés. Entonces, este le hace un favor a los españoles y establece un título de dominio arbitrario en las bulas alejandrinas, que básicamente reparte el mundo entre estas dos coronas, perjudicando muchísimo a Portugal, dándole una porción de terreno ínfima. Entonces, por Portugal, viéndose perjudicado por esta bula que establece el Papa, responde con una amenaza directa hacia o el territorio americano o hacia España directamente. Entonces, ante tal amenaza, llegan a un acuerdo en el Tratado de Tordesillas en 1494, en donde la línea imaginaria divisora de América beneficia más a los portugueses y no tanto a los españoles. Es muy difícil de explicar cuál es la línea que divide estos dos territorios, pero básicamente Portugal queda con la parte de Brasil. Entonces, la corona española reconoce anteriormente con las bulas alejandrinas como justo título de dominio el anterior al Tratado de Tordesillas. Pero como no fueron aceptados y después se firmó el tratado con Portugal, la corona portuguesa se queda con Brasil. La situación de los originarios del territorio americano era bastante compleja, porque los españoles los consideraban personas libres, pero no tenían capacidad jurídica, eran incapaces. Entonces tenían que ser sometidos a la tutela de un protector. Y en lo cotidiano y en lo real, esto llevó a la esclavitud de muchos del pueblo originario. Pero además de estos, de ser incapaces, al ser incapaces, esos también eran incapaces de poseer sus propias tierras, ya que estas tierras eran dominio de Dios, y el representante de Dios en la tierra eran los monarcas, que ellos no creían en el catolicismo, entonces ese título de dominio le pertenecía a los españoles. Se hace una diferencia con la leyenda negra, en donde dicen que los españoles llegaron a América y arrasaron con todo, ya que primero no tenían un organismo tan poderoso para hacer eso, sino que básicamente lo que hicieron fue mandar grupos independientes al gobierno para ir conquistando los territorios de manera más independientes y sin un organismo real. Básicamente ellos iban, estaban en el territorio que querían y poco más. De hecho, la iglesia lo que pedía era que no maten a los originarios, sino lo que pedían era la evangelización y la creación de ciudades, no mucho más que eso. Entonces, con la iglesia que protegía estos derechos de los indígenas, los adelantados, aunque no eran parte del Estado como tal, debían responder, ya que los que los autorizaban eran este mismo Estado que respondía a la iglesia. En ese momento la iglesia tenía una fuerza muy distinta a la que tiene ahora, y se hacía lo que la iglesia decía. Si la iglesia te decía que no mates indígenas, un adelantado no podía hacer lo que quería, ya que este tenía como representante al territorio español. El proceso que llevó a España para colonizar el territorio americano fue la creación de instituciones. Básicamente lo que hicieron fue con el tiempo ir creando instituciones y más instituciones,
para a lo largo del tiempo, del plazo de bastantes años, tener un territorio completo y un dominio total del Estado que querían formar, que era una colonia española. Como primera autoridad en España estaba el rey, que básicamente era la autoridad suprema y tenía el poder absoluto. Pero como una de sus primeras instituciones que crea para regular el Estado americano, es el Consejo Real y Supremo de Indias, que básicamente es la institución de más alto rango que residía junto al monarca. Básicamente esta era la institución que tenía más peso sobre los indígenas, que expedía todas las leyes de la administración de las Indias y controlaba las decisiones judiciales como carácter de última instancia, de apelación, y también tenía la administración económica de este territorio. Otro órgano creado por el rey es la Casa de Contratación, que esta fue la primera institución que no tenía un carácter tan formal al principio, que después se lo terminan dando, ya que esta registraba las expediciones y al cada vez haber más expediciones, el monarca tuvo que darle una autoridad mayor, otorgándole también el poder de condenar y juzgar el contrabando, ya que en ese momento era muy común, sobre todo en época de piratas, el contrabando de riquezas que en el territorio indio eran gigantes. Esta casa de contratación al principio no era tan importante y con el tiempo va teniendo un carácter más importante, ya que controlaba el contrabando. En América, los primeros que llegaron eran los adelantados, que eran estos grupos que mencioné antes, que eran independientes al Estado, pero realizaban las primeras expediciones. Tenían una tribu propia, una tripulación y barcos propios, y a cambio recibían un porcentaje del tesoro y gobernaban la ciudad que ellos creaban. Y tenían la tarea encomendada por la iglesia de evangelizar a los nativos de ese territorio. Como máxima autoridad en el territorio indio se encontraba el virrey, que es el que estaba a cargo de lo que podía estar a cargo un presidente del momento, un monarca, pero no tenía tanto poder como el rey español. Este quedaba a cargo de lo que él le decía el monarca en su territorio. Tenía el mando del ejército local, organizaba la obra pública, administraba la economía, todo lo que hacía tenía que ir en la misma línea que lo que quería el monarca. No podía hacer lo que quería en el territorio indio, sino que respondía a una autoridad mayor. Otra institución que tenía una jerarquía próxima al virrey eran las reales audiencias, que era el más alto tribunal de justicia que tenía América, que además asesoraba al virrey en cuestiones de gobierno, que estas eran formadas por un presidente y 5 oidores, que estos debían saber leer y escribir, que para el momento era algo muy difícil. Entonces esta institución o este órgano eran bastante importantes, ya que si sus miembros tenían que saber leer y escribir todos, independientemente de quiénes sean, era una institución muy formal, tenía un carácter muy importante. Además de que esta institución también defendía a los aborígenes a cargo de un fiscal. Quedaban compuestos por un presidente, 5 oidores y además un fiscal que podía, en casos que interviniera un nativo, este fiscal los defendía. Estas tienen dos formas, que es la Real Audiencia, que está presidida por el virrey. Después las pretorianas, que estas no estaban presididas por el virrey, ya que estaban asentadas en ciudades menores. Como sistema de control de los funcionarios, como habíamos dicho, los funcionarios no tenían un carácter supremo como por ahí lo tenía el rey en España, sino que estos tenían que rendir cuentas. Y para evitar la corrupción y el fraude, estas autoridades que residían en América eran sometidos a juicios, tanto de visita como de residencia. Los juicios de visita se realizaban cuando el Consejo de las Indias o el Consejo en España recibía alguna queja por un delito, que era mandado a un juez a investigar sobre ese delito cuando el funcionario se encontraba en funciones de su poder. Y este lo puede suspender o lo puede aconsejar si ve que lo que hizo no es tan malo o fue un error de gobierno y no fue un delito. Pero los juicios de residencia eran los rutinarios. Cuando un funcionario terminaba su mandato, un letrado en función de juez evaluaba su gestión y podía renovarlo si no tenía culpa, o si tenía culpa de algo o hizo una mala función, este lo puede condenar. La legislación indiana es bastante compleja, ya que, como había dicho antes, las ciudades que creaban los adelantados no tenían un sistema, no tenían una forma real para distribuir el poder. Entonces creaban ciudades o territorios asentados en lugares muy extraños y a veces muy alejados, ya que la América es un territorio gigante. Entonces se dictaban muchas leyes particulares en cada territorio o en cada sector de cercanía, y en 1680 lo que sucede es que se recopilan más de 6.000 leyes en libros distintos,
que depende de su naturaleza se diferencian como iglesia y religión, justicia, hacienda, comercio y algunas más. Pero es el antecedente directo de la codificación de una legislación tanto en Europa como en América. La institución más importante que se diferencia del resto y por eso está nombrada aparte es el Cabildo, que es la primera institución que se crea en América, que tiene existencia cada vez que se fundaba una ciudad. Básicamente un adelantado llegaba, creaba una ciudad y tenía que, como primera institución, crear el Cabildo. Y él, el adelantado, gobernaba ese Cabildo. Después, esta autoridad local fue desplazado, se desplaza adelantado y se dirigen por dos alcaldes, uno de primer voto y uno de segundo voto, además de también estar compuesto por regidores y auxiliares que eran los que ayudaban en los juicios o en algunas condenas, como también los fiscales, que en este caso pierde un poco de peso el indígena y el auxiliar es el fiscal que lo defiende, o sea, pierde un poco de valor su palabra. Pero estos podían ser cerrados cuando solamente participaban los funcionarios del mismo, que esto también le sacaba un poco de peso al pueblo, ya que si vos tenés como auxiliar a un fiscal que te iba a defender, los alcaldes de primer y segundo voto tenían el mayor poder de decisión. Pero también existían los cabildos abiertos, lo que hacían era llamar a convocatoria a todos los ciudadanos del pueblo, que eran vistos como personas en ese momento, para decidir en algún caso particular o extraordinario. Las funciones del cabildo no iban mucho más alejadas de la administración, hacienda, impuestos y del dinero que enviaba la corona española para América. Pero se caracteriza por su función judicial, que tenía la primera instancia de justicia. Básicamente, cualquier problema que haya iba primero a los cabildos y esto se decidía. Los cabildos funcionan hasta después de que termina la dominación hispánica. Perduran en el tiempo y son tienen mucha importancia en los primeros gobiernos, ya que se mantiene como institución del poder ejecutivo. Todo esto sucede cuando la Casa Borbón está en el trono español. Había mucha más libertad política y económica en América. No tenían una dependencia tan real, sino que básicamente daban bastante libertad y permitía que los ciudadanos se manejen como ellos quisieran, siempre y cuando no haya ningún delito ni nada de algún funcionario, podían regirse como ellos querían. Pero cuando muere Carlos II, no deja descendencia y establece él, por decreto, por así decirlo, que su sucesor sea Felipe V. Pero este no es aceptado porque viene de otra familia, que es una familia de Francia. Pero esto termina en una guerra entre las familias y establece el fin de la guerra con la llegada de Felipe V al trono. Y así nace el poder de los Borbones en la corona española. Los Borbones vienen de una idea, de la idea de Francia, que básicamente es tener el poder de todo y controlar absolutamente todo. Además de estar en una posible guerra contra Brasil, una pérdida del poder real que tenía España y su idea francesa de tener un dominio total de todo el territorio que manejaba, lleva así este rey Felipe V unas reformas, que básicamente lo que establece es que las Indias van a pasar a ser una colonia destinada a la producción de materia prima. Esta materia prima, a su vez, va a ser llevada a España para industrializarla y volver a América para que se venda. Básicamente, América baja un montón su independencia y pasa a ser una colonia completamente destinada a funcionar a favor de España. Se instala un monopolio comercial, América básicamente deja de tener independencia. Esto lo que pasa es que los ciudadanos de América, que estaban bastante tranquilos, estaban bien con su producción o con la venta, vivían bien en ese momento, al sacarles toda su independencia económica y hacer lo que España quería, hay bastantes complicaciones en el tema de las reformas, hay muchas protestas y se llevan a cabo una situación social muy compleja de mantener, ya que el virrey no tenía el suficiente poder como para contradecirle a los Borbones, pero tampoco para manejar la situación local. Entonces, América quedó muy debilitada socialmente, ya que los grandes productores estaban muy enojados con este rey Borbón. El virrey perdió mucho poder, ya que al manejar todo el rey español y al no poder controlar su propio territorio, pierde un poco de sentido tener tantas instituciones
si el que lo va a controlar todo al final va a ser el monarca desde España. Además de establecer estas reformas económicas y sociales, para tener más control, divide el territorio y crea dos virreinatos, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata en 1776. Esto para limitar el poder de los funcionarios y mejorar la administración local de América. Así llegamos al final de la bolilla 2. Recuerden que esto es como apoyo para la lectura y no para el estudio independiente. Esto fue Historia Constitucional con Megafon. Bueno, pero no te vayas, que tenemos 5 preguntas de esta bolilla para que repases y fijes contenido. Pregunta número 1. En primer lugar, saber y entender la trascendencia de la dominación hispánica en el territorio americano. ¿Qué implicó? Pregunta número 2. Saber el nombre y las actividades que desarrollaron las instituciones de la época hispánica, tanto en España como en América. Pregunta número 3. Diferencia fundamental entre el juicio de visitas y el juicio de residencia dentro de los controles a los funcionarios. Pregunta número 4. El cabildo. ¿Qué fue el cabildo y qué diferentes clases hubo de cabildos en el territorio americano? Y pregunta número 5, por último, la incidencia que tuvieron las reformas borbónicas y qué relación tiene con la creación del virreinato del Río de la Plata.